estar al frente no es cosa fácil. De hecho, para estar al frente, muchas personas consideran que estar al frente es una cuestión de una competencia. Es decir, tengo que competir con otro para lograr poder ser o bien el primero, con lo cual gano una carrera, por ejemplo, y entonces me merece ser el primero, el segundo y el tercero, estar al frente. Y a veces no es solamente por ganar un premio. Estar al frente a veces también es para ganar una posición. Entonces a veces queremos ganar un lugar, un puesto, queremos ganar un reconocimiento, queremos liderar algo. Entonces estar al frente tiene un precio, es decir, para poder llegar al frente tenemos que lograr algunas cosas. Tenemos que a veces pues conseguir objetivos, a veces tenemos que esforzarnos, hay que renunciar a ciertas cosas. Entonces, estar al frente es una bendición, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Cualquiera que tiene una responsabilidad, cualquiera de vosotros que tiene una responsabilidad al frente de su trabajo o en alguna cuestión educativa o lo que quiera que sea, pues eso requiere de responsabilidad. Llegaste allí, sí es verdad, pero mantenerse allí es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha competencia y otros también quieren estar al frente y ahí, lamentablemente en el mundo hay tanta competencia que a veces la gente lo que quiere es competir para quitar al otro para ponerme yo. Sí, lamentablemente es así. Pero en la iglesia del Señor, ¿cómo es? Pues estar al frente también es una responsabilidad grande. Lo que pasa que para estar al frente tienes que entender o tenemos que entender que no se está al frente porque yo me pongo. Se está al frente en alguna tarea en el ministerio porque el Señor es el que nos pone. Y yo quiero que veamos esto en la palabra, en ese capítulo 41 del libro de Génesis. Vamos a leerlo a partir del versículo 37, por favor. ¿Lo buscas conmigo ahí, 37? ¿Lo tienes? Bien. Pues dice así la palabra del Señor. El plan le pareció bien al faraón y a todos sus servidores. Y entonces el faraón dijo a sus servidores: ¿podremos hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Podremos hallar a otro hombre como este en quien podremos ver que esté el Espíritu de Dios? Y el faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti. Y el faraón dijo además a José: he aquí, yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Luego lo hizo subir al segundo carro y proclamaban delante de él: doblen la rodilla. Y así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el faraón dijo a José: yo soy el faraón, y sin tu autorización ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Vamos a ver. Señor, gracias, Padre, por lo que nos vas a hablar en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva aquí, que se mueva a través de mí para hablar y que se mueva en el corazón de cada uno para también, Señor, poder escuchar y responder. Señor, obra en este momento, toma tú todo el control, para que nosotros, Señor, respondamos a ti y no a las palabras de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien. ¿Quién era José? José era hijo de Jacob, conocido como Israel, y también de Raquel. Era el favorito de Jacob. Y era el pequeño en ese momento, era el pequeño de los hermanos, eran 11, y este era el pequeño de los hermanos, pero además era el favorito de Jacob porque era el hijo que le había dado Raquel, la mujer que él amaba. No es que no amara a Lea también, pero cuando él se casó con Raquel, él la amaba tanto que quería tener hijos con ella, y Raquel no podía tener hijos. Al final le dio este hijo, le dio José, y era favorito en el corazón de Jacob. Sin embargo, por esta razón fue menospreciado por sus hermanos.
Entonces los hermanos lo menospreciaron por esta condición, veían que su padre tenía cierta actitud hacia él, que lo cuidaba, y además también pues por los sueños que José tenía. José tenía sueños en los que decía: he visto que mi padre y mis hermanos todos se inclinaban delante de mí. Y esto, claro, los hermanos decían: ¿acaso vamos nosotros a servirte a ti, que eres el menor? Y nuestro padre igual. Le tenían menosprecio. Entonces al final los hermanos lo cogieron, lo vendieron y lo vendieron a unos mercaderes, y lo que le contaron a su padre fue que José había muerto. Incluso le llevaron el manto de colores que José tenía, que José lucía, se lo llevaron ensangrentado con la sangre de algunos de los corderos que cuidaban, porque lo que querían mostrarle al padre, a Jacob, era que José había muerto. Entonces, después de eso, José fue vendido al jefe de la guardia del faraón, y él estuvo allí en su casa. Ganó tanta confianza el jefe de la guardia del faraón con José, que se llamaba Potifar, el jefe de la guardia. Ganó tanta confianza con José que le dio toda la administración de la casa. Y él administraba todos sus bienes y todo lo que había dentro de la casa. Era el hombre de confianza de aquella autoridad dentro de Egipto. Así que administra su casa. José dice que era un hombre hermoso, que era un joven hermoso. Y la mujer de Potifar, cuyo nombre no está en la Biblia, pero ya sabéis que yo tengo mucha imaginación, y le puedo poner cualquier nombre a las personas, o le puedo poner cualquier circunstancia a las personas. Entonces, la vamos a llamar Buscona, ¿sí? Porque quiso seducir a José, ¿sí? Bueno, se me ocurrieron otros nombres, pero no los puedo reproducir. Entonces, los tengo escritos, pero no los puedo reproducir. El caso es que la vamos a llamar Buscona. Intentó seducir a José. José se salió de ella y no cedió a la tentación de estar con una mujer que también supuestamente era hermosa y que tenía un atractivo y demás. Ya sabéis cómo eran las mujeres en Egipto, cómo se cuidaban. Pero él, queriendo ser fiel al Señor, no cedió a aquella tentación. Ella lo acusó, fue puesto en la cárcel, y allí pasó muchos años, y se encontró un día con que vino el copero y el panadero del rey, y también tuvieron sueños, uno en el que moría, el otro en el que era puesto otra vez en su puesto, y él le interpretó los sueños a estos dos. Uno murió verdaderamente, el otro fue puesto en su lugar, y le dijo José a aquel: sí, cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí, que te he interpretado el sueño. Cuando estés en una buena posición, acuérdate de mí. Pero aquel hombre se olvidó, y con el paso de los años el faraón tuvo un sueño que era repetitivo, en el que veía vacas gordas y vacas flacas, y donde no conseguía tener una interpretación. Entonces aquel panadero, el jefe de los panaderos, se acordó de José, de que interpretaba los sueños, y que a él se lo interpretó, se lo contó al faraón. El faraón hizo llamar a José, lo presentaron delante del faraón, y entonces él interpretó el sueño para el faraón. 7 años de vacas flacas eran 7 años de abundancia, 7 vacas de vacas flacas eran 7 años de escasez. Entonces, cuando vio el faraón todo esto, es el pasaje que acabamos de leer, ¿vale? Es que vio que José era un hombre con sabiduría, que tenía entendimiento, porque faraón había pedido a todos los sabios del reino que le interpretaran sus sueños, y no se los pudo interpretar, nadie se los pudo interpretar, y José sí que lo hizo. Entonces José es puesto como administrador, y es aquí la parte que a mí me encanta de este pasaje, una parte de la que yo le pongo humor, porque si te acuerdas de la Buscona, ¿vale? Te puedes imaginar a la Buscona el día en que el faraón puso a José en el segundo carro, y eso significa, ponerlo en el segundo carro era que desfilaban por las calles y que la gente se arrodillaba delante del faraón y se arrodillaban delante de José, que era el segundo en el reino. Ya te puedes imaginar, y la gente gritaba vivas y oles, y venga, que viva el faraón y que viva José y tal cual. Y tú te imaginas que José vaya en el carro, ¿verdad? Vaya montado, que vaya tirado por los caballos, y allí de repente mira para allá y ve ¿a quién? A la Buscona. Buscona, ¿quién está aquí? ¿Qué faena me hiciste que me mandaste a la cárcel? Yo me imagino a aquella mujer escondiéndose de aquel hombre, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo Dios recompensa a aquellos que le son fieles. Pero me imagino que José no se vengó contra aquella mujer. El peor de los castigos era el perdón que el mismo José le podía haber ofrecido a esa mujer, no yendo contra ella, pero sí dejando ver que José era un hombre verdaderamente íntegro. Y no solamente ella, sino también Potifar.
Así que José en su posición empieza a almacenar todo el trigo, empieza a administrar todas las personas que están en el reino, los que trabajan para el faraón, a recaudar, a meter trigo en los graneros y trigo y más, a almacenar y almacenar y almacenar, porque cuando vinieron los 7 años de vacas flacas, Egipto suministró no solamente a su pueblo, sino a los pueblos alrededor. Y de ahí que vino Jacob, el padre de José, vino a donde estaba... no Jacob, sino sus hijos fueron a donde estaba el gobernador de todo Egipto para pedir alimentos, comprar alimentos. Y allí llegaron, José los reconoce y ve que son sus hermanos. Entonces él se emociona, llora, se va y después les pregunta por qué están allí. Y si te das cuenta, si has leído el pasaje y si no te invito a leerlo, esa parte ahí en Génesis, es muy emocionante ver cómo José perdona la vida a sus hermanos, no les tiene ese rencor. Por eso dije lo de la buscona, es que el mismo perdón que ofreció a sus hermanos lo ofreció para cualquier otro. Podía haberlo hecho, sin duda. El texto no lo dice, pero quiero pensar que fue así. Entonces José se da a conocer a sus hermanos, y además no solamente se da a conocer, manda a traer a su padre, a su hermano pequeño, a Benjamín también, y todos regresan. Y la razón es que después José alimenta a aquel pueblo, y no solamente eso, sino que los bendice. Pero además muere allí en Egipto y es honrado como el que era el segundo de todo el imperio. Y en este texto, una vez que José le da la estrategia al faraón, que lo acabamos de ver, para almacenar el trigo, reconocen en José que él está lleno del Espíritu de Dios. ¿Y cuál fue el pago por reconocer que estaba lleno del Espíritu de Dios? Fue darle la dirección de absolutamente todo. Le dio la dirección de todo. Y la dependencia de Dios le permite a José tener la sabiduría, le permite ser un buen gestor y le permite gobernar. Y el faraón le pone un anillo real, que con eso firmaba o sellaba todas las cartas y todas las encomiendas y todos los mandatos que venían de parte de José. Y le pone un vestido nuevo y un collar, con lo cual significa que José había dejado de ser ¿el qué? Un esclavo. Hace unos 6 años atrás, cuando pasamos una dificultad en nuestras vidas como familia, fuimos a hablar con una persona de otras cosas y preguntó que cómo estábamos, qué había pasado, y ¿saben qué? Y él dijo una frase que hasta el día de hoy me acordaré. José durmió una noche siendo esclavo y al día siguiente se levantó siendo el gobernador de todo Egipto. Dios puede transformar la situación más inverosímil de tu vida en una bendición enorme. Créele a Dios. Créele a Dios. Y así que José gobernó, hizo todo lo que tenía que hacer, se vio en él que el Espíritu de Dios estaba ahí. Y aquí hay algo interesante. José no se puso al frente como gobernador de Egipto. No se postuló para que lo eligieran. A él lo pusieron. José fue puesto al frente, y la razón principal de ello es que José era temeroso de Dios e hizo lo recto delante de él. Esto era la cuestión. José no es el gobernador de todo para bendecir a Egipto. Escucha bien esto. José es el gobernador para bendecir a su padre y a sus hermanos y a toda su descendencia. Esta es la razón para la que José fue hecho gobernador. Porque José era el plan de Dios, la vida de José era el plan de Dios para darle aquella promesa que fue dada ¿a quién? A Abraham, diciéndole que en ti serán benditas toda tu descendencia y todas las naciones de la tierra. Así que José no fue gobernador para bendecir a Egipto, José fue gobernador para bendecir al Señor y cumplir su propósito. La situación, la posición en la que tú estás, no está para engrandecer esa posición donde tú estás. Donde tú estás y la posición donde estás, estés al frente o no, es para que tú engrandezcas el nombre de Dios y para que Él cumpla su propósito a través de ti. Esta es la razón. Así que José está puesto como gobernador. Dios quiere cumplir su promesa. José no es el protagonista de nada, y esto es algo que nosotros debemos empezar a aprender. No somos el protagonista de nada, somos un instrumento en las manos de Dios para que Él haga su plan. Y José es el instrumento en las manos de Dios para que se lleve a cabo su voluntad. El faraón, si te puedes dar cuenta, no se convirtió al Señor. Egipto tampoco. ¿No? Siguieron adorando a sus dioses,
pero el que gobernaba todo Egipto era alguien que tenía el Espíritu de Dios en él. Puede que la gente a tu alrededor no quiera reconocer quién es Dios, pero se tiene que ver en ti que tú sí que eres un hijo de Él y que tú haces las cosas conforme a su voluntad. Eso sí que se tiene que ver. Así que José reconocía que él tenía línea directa con Dios y los demás también, porque tenía el Espíritu de Dios en su vida. José vivió un camino difícil para que Dios lo moldeara a él como persona. Pero la recompensa de José fue una bendición mayor que todo el sufrimiento que él había vivido. José es bendecido, él es prosperado y por último, él bendice a otros y les ayuda en su prosperidad. ¿Con quién hizo esto? Lo hizo con Egipto, lo hizo con su padre, sus hermanos y a toda su descendencia. Dios bendecía a Jacob y a sus hijos en el lugar allí en Gosén, donde Dios había puesto, donde el faraón había preparado un lugar para que todos los hermanos de José y su padre vivieran y estuvieran a cargo de todo el ganado de Egipto. Prosperó y prosperó a otros. Fue bendecido y bendijo a otros. Y el Antiguo Testamento, iglesia, está lleno de ejemplos en los que Dios elige a alguien para hacer una tarea impresionante. Mira, pues viendo después de Josué, después de José, el tiempo de esclavitud, ¿verdad? En Egipto, 400 años de esclavitud, pero se levanta un hombre, Moisés, al cual Dios elige. Aquel hombre asustado dice, voy y lo hago porque tú lo dices, pero tienes que ponerme señales. Y Dios le mostró que la había escogido para capacitarlo y para llevarlo a hacer lo que tenía que hacer. Y después pues lo sustituyó Josué, también Dios lo eligió. No lo eligió Moisés, Dios puso también su espíritu y le ayudó a esforzarse y ser valiente. Pero también podemos ver en el libro de los jueces a Otoniel, a Gedeón o a Jefté. Dios los eligió y siempre recordamos a Gedeón por aquella incredulidad. Señor, el vellón, si está mojado y todo lo demás seco. Señor, si el vellón está seco y todo lo demás mojado. Y la Biblia dice que Gedeón le puso 2 pruebas al Señor. Yo le hubiera puesto 2000, porque ir con un ejército de 300 contra un ejército de 300.000 como que... Pero Dios le dio la victoria, porque Dios está en control y porque Dios sabe lo que hace y sabe quién elige. ¿Lo hizo Gedeón? No, lo hizo el Señor. Entonces podemos ver también a profetas con los que Dios obró y los eligió. Por ejemplo, Samuel, Ezequiel, lo vimos la semana pasada, o Miqueas y todo el resto, por supuesto. Pero también lo hizo con algunos reyes, como con David, o también con Josías. Dios obró y con otros tantos. Las referencias bíblicas acerca de ellos dicen que el Espíritu de Dios vino sobre mí. O también dice la referencia bíblica, dice, pondré mi espíritu en vosotros. Eso fue lo que leímos en la semana pasada con Ezequiel, ¿os acordáis? Y fue el Espíritu el que levantó hombres como líderes, y Él fue el mismo Espíritu el que los equipó, el que les dio lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer para cumplir una tarea, no la tarea personal de un hombre, sino la tarea que Dios les había encomendado. Así que allí estaban aquellos y cada uno recibiendo una llamada de parte de Dios, respondiendo a una tarea que tenía que hacer y llevando el mensaje que el Espíritu les daba. Ve y di a mi pueblo, ve y haz esto, ve y llévalos aquí. Y ellos hacían. Y cada mensaje fue adecuado para cada situación. A veces era un mensaje de aliento y promesa, y otras veces era un mensaje de repulsa o amenaza. Pero siempre un mensaje de parte de Dios. Siempre fue un mensaje en el que el receptor, el que recibía el mensaje, no podía ignorar que tenía un grave peligro que evitar y que tenía una necesidad de obedecer si no quería tener consecuencias. ¿Os dais cuenta de la importancia de cómo el mensajero usado por Dios tiene cosas que transmitir o que mostrar? Y también en el Nuevo Testamento, por supuesto, vemos ejemplos de hombres que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo menciona algunas frases en este sentido y Juan también. Pablo dice que el Señor nos dijo en sueños, vete a esta ciudad para que prediques el Evangelio allí. Pero también dice Juan que él estaba en el día del Señor, en el Espíritu del Señor, y el Espíritu le empezó a hablar.
Vemos cómo siempre el Espíritu de Dios pone a hombres al frente con una tarea concreta, a mujeres al frente con una tarea concreta para bendecir el nombre del Señor y glorificarle a Él, para que Dios pueda hacer sus planes. ¿Lo estáis viendo? Es con la vida de José, también con otros tantos. Los que dirigían en el Nuevo Testamento la iglesia eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y cuando vemos la elección en Hechos capítulo 6, versículos del 3 al 5, de los diáconos que se escogieron para servir las mesas, y para servir a las viudas, y para servir a los huérfanos y a los extranjeros, y a servir a todos aquellos que tenían una necesidad, ¿cuál era la característica de los diáconos? Que estaban llenos del Espíritu Santo. Dios los puso al frente, estaban al frente, pero sí que estaban llenos del Espíritu Santo para realizar aquella tarea. Entonces, no importa qué otras cualidades mentales, intelectuales pudiera poseer aquella persona. Y entre los discípulos de Jesús vemos que habían personas de todo tipo. Gente que tenía estudios, gente que tenía riquezas, gente que era pobre, gente que era pescador, pequeños empresarios. Estaban allí, cada uno eran de su padre y de su madre, pero Dios los eligió y Dios le dio una tarea de extender el Evangelio a toda criatura. Así que la persona tiene que estar... No tenía que estar considerada como equipada para la obra de la iglesia, a menos que fuese lleno del Espíritu de Dios. Dios le daba la equipación. Hace muchos años atrás, en la iglesia que pastoreábamos en Alcobendas, teníamos un hermano en la iglesia que tocaba la guitarra como yo he visto pocas personas. También es verdad que yo no sé tocar la guitarra, entonces puede ver a alguien que la... Pero de verdad que los que entienden un poquito decían que la tocaba muy, muy bien. Y no solamente tocaba muy, muy bien, cantaba mejor. Me encantaba escucharle cantar, me encantaba escucharle tocar la guitarra, pero no tenía un corazón para el Señor. Y él quería estar en la alabanza y quería que tocara en el grupo de alabanza y quería cantar, y nosotros queríamos que lo hiciera, pero no se podía ver que estaba lleno del Espíritu Santo. Y lamentablemente no pudimos permitir que estuviera ahí. Y fue doloroso tener que hablar con él para decirle, mira, necesitas estar lleno del Espíritu Santo, necesitas llenarte del Señor, renunciar a la vida de pecado, necesitas hacer la voluntad de Dios y entonces podrás estar ahí, porque el Señor te pondrá, no te vamos a poner nosotros, es el Señor mismo que te pondrá por tu vida vivida en el Señor. Lo más triste de esto es que hay gente que sí que recibe la amonestación, pero hay gente que no la sabe aceptar y la respuesta de él fue marcharse. En realidad, iglesia, tenemos que acordarnos que el talento, las cualidades y la cualificación personal, eso es lo que atrae al mundo. Pero a Dios le atrae un corazón sencillo que le ama. Esto es. Entonces, ¿qué con respecto a todos nosotros que somos la iglesia? Pues nosotros todos que somos la iglesia, todos los cristianos, debemos vivir la vida cristiana con pasión. Tenemos que vivir la vida cristiana con pasión y tenemos que dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos llenar por el Señor. Todos debemos caminar en el Espíritu. Esto significa hacer las obras que Él ha dicho que tenemos que hacer. Pero todos también tenemos que dar fruto del Espíritu. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Y todos nosotros también debemos dejarnos enseñar por el Espíritu de Dios. Si no te dejas enseñar por el Espíritu de Dios, difícilmente vas a poder hacer la tarea que tienes que hacer. Debemos dejar que la palabra nos hable a nuestro corazón y que nosotros podamos ser inspirados por esa palabra. Si no, nosotros no vamos a poder hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Tenemos también que dar testimonio. Y el testimonio que damos como hijos de Dios no lo hacemos por nosotros mismos, sino guiados por el Espíritu de Dios. Él es el que pone las palabras en nosotros para poder hablarle a otro. Él es el que nos da la valentía para decirle a otro que Jesús es el Señor. Te estoy haciendo una faena con la cámara, ¿no? Sí. Pues nada, que haber venido. El Espíritu de Dios es el que nos invita a entrar a la intimidad de Dios. Es decir, entramos a la presencia de Dios ¿para qué? Para que nosotros podamos tener comunión con Él y para que nosotros podamos vivir en intimidad con Él. Entonces, lo que hacemos en esa intimidad tiene después resultados ¿dónde? Lo que hacemos delante de la gente. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades y nos fortalece. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios también nos lleva a la oración. Y además dice la Escritura que intercede por nosotros. Intercede por ti, intercede por mí. Eso hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos transforma a la imagen de Jesucristo.
Él nos hace recuperar la imagen que el pecado distorsionó. Él nos hace recuperar esa imagen y nos hace estar más cerca del Señor. No me había marchado por aquí. El Espíritu de Dios nos hace rebosar en esperanza, recordando su segunda venida. Necesitamos ser llenos de Él. Y el Espíritu de Dios pone en nosotros los dones con los cuales nosotros servimos al Señor, servimos a la iglesia y edificamos. Y en cuanto a estar al frente, se espera que la persona que lo hace cumpla todas estas cosas que nosotros hemos mencionado ahora, y que esté al frente porque Dios lo ha llamado y le ha dado una tarea que hacer. Y la persona que está al frente debe estar lleno del Espíritu de Dios y debe ser apartado para el ministerio cristiano por el Espíritu Santo, como sucedió con Bernabé y con Saulo, después llamado Pablo. ¿Quién los apartó para la obra? El Espíritu. Le dijo a aquellos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Si no he caminado, pero me cansé. Estudié en el seminario, ya lo sabéis, pero nunca, o casi nunca lo cuento. Estudié en el seminario y estuve vinculado al seminario varios años. Yo empecé a estudiar, Mabel lo hizo más tarde, y debido a los hijos, pues Mabel terminó el seminario algunos años más tarde que yo. Pero bueno, terminamos los dos, nuestros estudios de seminario, y estuvimos vinculados porque vivíamos en Alcobendas y yo tenía responsabilidades en esa comisión del seminario, y vi a muchos estudiantes. Algunos de ellos tenían mejor expediente que yo, mejor currículum, mejores notas, mejores trabajos, pero algunos de ellos estaban en el seminario y tú te preguntabas, ¿cuál es tu plan con el Señor? O sea, ¿a qué te ha llamado el Señor? No lo sé. Yo he venido a estudiar y ya después lo que sea. Yo cuando fui al seminario para capacitarme ya tenía el llamamiento hecho. O sea, el Señor ya me había llamado para hacer lo que tenía que hacer. Y en ello estamos, o intentamos estar. Pero había muchos de ellos que estaban allí sin saber exactamente para qué. Algunos de esos que tenían mejores notas que yo hoy en día ya no están en el ministerio, no están pastoreando iglesias. Algunos, con gracia, están congregándose en alguna, pero no están en el ministerio pastoral, no están ejerciendo ese ministerio. Muchos no están en el ministerio simplemente porque no tenían un llamamiento, porque realmente el Espíritu Santo no los llamó, porque no tenían nada que hacer, simplemente se capacitaron, aprendieron, pero nada más. En el mundo hay mucha gente que conoce más acerca de las Escrituras que nosotros, porque estudian, pero no han tenido un encuentro con el Dios vivo. ¿Y eso de qué sirve? Sin embargo, procuremos nosotros no ponernos enfrente, sino ser puestos enfrente. ¿Por quién? Por el Señor. Entonces, el que está enfrente no se debe mover por los éxitos, iglesia, sino por el amor que tiene por el Señor y por su iglesia. Eso es. Entonces, aunque pase por sufrimientos, aunque pase por penurias, aunque pase por traiciones o debilidades, el que ama al Señor, el que está al frente, lo hace porque mira siempre al Señor y porque siempre sirve en la iglesia y a la iglesia a pesar de la iglesia. Siempre está. Me encanta la gente que busca al Señor, no importa el lugar, pero saben que el Señor los ha rescatado, los ha perdonado, los ama tanto que dicen: yo no me puedo quedar como estoy, yo no me puedo decir que muchos lo hacen. No, yo me congrego en casa, yo leo mi Biblia y estoy en comunión con Dios. Te olvidaste de la parte de la iglesia, te olvidaste de la iglesia. El Señor nos puso en la iglesia y en conexión con ella. Y la gran comisión se hace con la iglesia, no la hago solo. Me encanta la gente que en su pasión por Dios sabe que tiene que colaborar, que servir. Eso es lo que hace alguien que está lleno del Espíritu de Dios. Me encanta la expresión bíblica que habla del carácter probado. En Romanos capítulo 5, cuando habla acerca de la justificación, dice que primero somos justificados y después, a partir del versículo 3, mira, escucha atentamente, dice: y no solo esto, o sea, justificados pues por la fe tenemos paz para con
Dios. Y después de esto dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo digo, ¿será que Pablo cuando estaba escribiendo esto también estaba pensando en José? Carácter probado. Ese carácter no habla de los conocimientos, ni tampoco de los títulos, sino que habla del carácter de Cristo en esa persona, en ese hombre o en esa mujer de Dios después de haber sido justificado. Carácter probado es lo que todo el que quiere estar al frente en la tarea que se realiza en la iglesia debe tener. ¿Y cómo se prueba ese carácter? Pues se debe ver en el siervo de Dios las huellas de Cristo. Y además de eso, se tiene que ver el hombre nuevo que va tomando forma frente al hombre viejo. Dejamos la vida vieja atrás para mirar al hombre nuevo que Dios quiere hacer en nosotros, a la mujer nueva que Dios quiere hacer en vosotras. Entonces nosotros vamos creciendo en esa medida. La iglesia, nosotros somos responsables por los líderes que tiene la iglesia al frente. Somos responsables por quienes están al frente. La iglesia ha de probar el carácter de esos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles que dirigen la iglesia. La iglesia tiene que probar el carácter de ellos. La iglesia es responsable por cada uno de los que están al frente, cada uno. Y por eso todo el que llega a la iglesia y será puesto a servir en la iglesia debe ser probado en su carácter, conforme a como acabamos de ver. Todos debemos ser probados en nuestro carácter. No queremos ver lo que se sabe. No me interesan todos los conocimientos que tienes. Lo que quiero ver es lo que Cristo hace en ti y cómo vives a Cristo. Esto es lo que queremos. Somos responsables de los que nos presiden y que los que presiden sepan ver esto en aquellos que presidirán. Así que queremos ver que amas a Dios con todo tu corazón, que amamos a la iglesia también y que ayudamos en la edificación de ella. Porque el hombre y la mujer de Dios que está al frente de la iglesia o tiene una responsabilidad, debe bendecir a la iglesia. Porque este es el plan de Dios. Así como José bendijo a su familia, a su padre y a sus hermanos y a la descendencia conforme al plan de Dios, Dios quiere bendecir a su iglesia y quiere que ella sea testimonio a las naciones de que Jesús es el Señor. Entonces, cada uno de nosotros tiene que procurar llegar a sus hermanos y procurar que los hermanos lleguen a esa vida eterna, de ver cara a cara a Jesús el Maestro. Cada uno que está al frente tiene que esforzarse por el otro con este sentido, porque el pastor, anciano o quien quiera que sea, no es protagonista de nada, porque los que están al frente deben ser un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su propósito, igual que con José. Los que lideramos, los que estamos al frente, tenemos que hacer esto. Los que tenéis un ministerio en esta iglesia, como ser parte del consejo, dirigir un grupo de trabajo, dirigir un ADN, un ministerio, lo que sea que quiera que hagas, que tengas una responsabilidad, pues eso, tenéis una gran responsabilidad. Y ya sé que me estáis mirando diciendo, el culpable eres tú, desgraciado. No, ya sabéis que yo uso esa palabra no como despectivamente, sino humorísticamente. Estáis en ese lugar porque habéis sido probados en vuestro carácter. ¡Wow! Habéis sido probados en vuestro carácter. Y no solamente eso, no se espera de vosotros que seáis perfectos. Se espera de vosotros que seáis humildes ante vuestra propia realidad y condición. Eso es lo que se espera de cualquiera que está al frente. Se espera de vosotros que seáis moldeables por el Espíritu Santo, como el buen alfarero que moldea al barro, que nos dejemos moldear por el Señor. Entonces se verá la buena sabiduría, la buena administración y el buen gobierno. Y esa es la meta que debemos tener como iglesia. La fidelidad a Dios
Y la complicidad con Él permite ver el sello de Dios en nuestras vidas. Y este sello es el Espíritu Santo obrando en nosotros, su poder para poder obrar. Y déjenme decirles algo, cuando hablamos de la fidelidad y de la complicidad con Dios, esta se consigue con intimidad, se consigue en oración. Es decir, ¿saben dónde se consigue la complicidad con Dios? En privado, en nuestra habitación. ¿Qué se espera de alguien que esté al frente? Que en privado busque al Señor. Y la otra parte, el sello es el Espíritu Santo, que se ve en nuestras vidas, obrando con obediencia, porque no hay mejor poder que la obediencia. No hay mejor poder que hacer la voluntad de Dios. Y deja que Dios se encargue de hacer los milagros, las sanidades, los prodigios, las cosas que a nosotros no son imposibles, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Pero lo que le agrada a Dios no son nuestros sacrificios, lo que le agrada a Dios es su espíritu humilde y contrito delante de Él. Que le adoremos con todo nuestro corazón. Entonces, ¿dónde se ve ese sello del Espíritu Santo? En público. ¿Qué hacía José metido en aquella cueva, en aquella prisión, sino buscar al Señor en privado? ¿Dónde lo puso el Señor? En público. ¿Por qué pudieron ver en Él? El Espíritu de Dios. El ejemplo es el sello en las cartas. Y el sello, cuando se ponía en una carta antiguamente, yo no sé cuántos de aquí, los que peinan canas y alguna cosa más, ¿verdad? ¿Os acordáis de que antes las cartas llevaban un sello con cera y se ponía ahí una marca? Yo me acuerdo de verlo de pequeño, no lo vi muchas veces, pero me acuerdo de verlo de pequeño. Entonces, el sello le daba autoridad y poder a lo que contenía la carta, porque el sello era la firma. Y lo que decía esa carta le daba. Eso es lo que tenía José en el dedo, que le puso el faraón. La autoridad de poder decir en su nombre lo que él tenía que decir y hacer. Así que el sello del Espíritu Santo en nosotros nos da la autoridad y el poder espiritual en nuestras vidas. Es Dios quien nos ha comisionado para realizar la tarea que tenemos que realizar. Por lo tanto, estoy hablando a los que aspiran a estar al frente, y eso no es ningún problema, o sea, es cosa buena. Pero también estoy hablando a los que ya realizan esa tarea. La recompensa del cristiano es haber sido fiel y haber llegado a la meta. El objetivo es acabar la carrera para poder obtener la corona de la vida. Eso para todo cristiano. Y las recompensas del ministerio, iglesia, no se viven en primera persona. Las recompensas del cristiano no son para nosotros solamente en primera persona. ¿Sabes cuál es la razón por la que soy bendecido? Te lo dije antes. Para poder bendecir a otros. Las recompensas del ministerio son aquellas que producen victoria en el otro. Cuando yo veo que uno está creciendo en el Señor, ese es mi regalo. Cuando veo que uno está siendo bendecido y que tiene un encuentro con Cristo, ese es mi regalo. Cuando veo que alguien se acerca a la palabra y en la vida de oración, ese es mi regalo. No espero recompensas para mí, pero Dios es tan bueno que me recompensa. Y me recompensa en ti, en tu mirada puesta en el Señor, en tu obediencia. Esto me encanta. Todo lo que vivimos, experimentamos, nos va moldeando. Incluso las experiencias traumáticas, como te dije antes. Somos bendecidos y prosperados porque el toque de Dios nos moldea como el buen alfarero. Y la gran recompensa es ver al otro bendecido, prosperado. Para esto nos da Dios los dones que ha puesto de su Espíritu en nosotros. Para edificar al otro. Esto es para edificar la iglesia. Cualquiera que anhela ministerio en la iglesia, buena cosa desea. Así le dice Pablo a Timoteo. Buena cosa desea. Solo que examinemos si las intenciones son las correctas. ¿Vale? No se trata de una competencia por estar al frente. Se trata de tener intimidad con el Espíritu Santo y ser moldeados por Él. Oremos por los que Dios levantará en esta iglesia. Dios levantará hombres y mujeres en esta iglesia para ir al frente, para estar al frente. Oremos por los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, que Dios levantará para dirigir la iglesia aquí, o que serán enviados para abrir otra iglesia en otro lugar. Oremos por eso. Y quiero decirte algo. Dios ya está trabajando. Dile al que está a tu lado, Dios está trabajando.
Y ahora dile, y prepárate porque está trabajando contigo. Díselo. Díselo, díselo. Iglesia, déjame decirte algo y escúchame bien, por favor, Marco. Puede que alguna vez hayas sido dañado por alguien que estuvo al frente o que está al frente. Donde se produjo daño, ponemos perdón y compasión. Y recuerda, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Donde se produce ejemplo, ponemos la mirada y seguimos adelante. Hebreos capítulo 13. Imitad a vuestros pastores. Pero no dice que imitéis la forma de vestir. Por cierto, hermanas, ya habéis dado cuenta que hace tiempo que no traigo pantalones rotos. Ya no me tenéis que decir eso de, a ver que si me dan los pantalones que te los voy a coser. Ya no me decís nada de eso, ¿verdad? Pero si hay ejemplo, seguimos al que está al frente. Dice, imitad su fe, no que imitéis su forma de hablar, ni su forma de vestir, ni a dónde va, ni... No. Imitad su fe, carácter probado. Entonces, somos hombres que nos equivocamos, mujeres que se equivocan y que no siempre acertamos, pero que debemos tener la disposición a ser corregidos. Iglesia, si supierais la cantidad de veces que vosotros me corregís, ¿no lo sabíais? Hay un montón de veces que me corregís, y os voy a decir cómo me corregís. La que menos, y es a veces, me corregís con las palabras. Y me decís algo de parte del Señor, y yo lo recibo. A veces no me gusta. Porque ¿a quién le gusta que le corrijan? A mí no me gusta cuando me corrigen. Pero si soy humilde delante del Señor, entro en mi habitación y pienso en ello y medito y hablo con el Señor. Y dejo que... Pero ya te dije, estas son las veces que menos. A veces me corregís con palabras. Pero quiero deciros algo. La gran mayoría de las veces, ¿sabéis con qué me corregís? Con vuestra obediencia al Señor. Cuando obedecéis al Señor me corregís, porque veo en vosotros un ejemplo. Alguien me dijo una vez, dice, Samuel, cuando subimos al púlpito tenemos que tener temor de la palabra, tenemos que tener temor del Señor, pero también de la iglesia que ama al Señor. Y posiblemente muchos de ellos leen la palabra más que tú, la entienden más que tú, son más espirituales que tú, son más piadosos que tú. Ten temor. Me corregís con vuestra obediencia al Señor, pero también me corregís con vuestra santidad. Cuando os apartáis de lo impuro para servir al Señor, me corregís de esa manera. Me corregís también cuando veo vuestro temor al Señor. Y también cuando veo llenos del Espíritu Santo. Me corregís, porque tengo ojos para ver. Y veo, y miro. Y veo también cuando sois instruidos por la palabra y tomáis decisiones de decir, vale, pues haré lo que dice el Señor, a pesar de que tengo que luchar contra ello. Yo veo eso y digo, me encanta, yo soy corregido con eso. Pero también, iglesia, reconozco que muchas veces me corregís con el pecado que hacéis y al cual yo no quiero acceder. Y también me corregís cuando a veces veo ciertas actitudes que no quiero imitar. Y más que a lo mejor que una corrección, son una advertencia. Y tengo mis propios pecados. Lucho con ellos, los trabajo, los presento al Señor e intento caminar de la mano de Él y de la mano de la iglesia. El día que piense que estoy al frente porque me puse yo, será el día de mi caída y de la caída de muchos. Porque así como Dios nos pone al frente para bendecir a otros y ayudar en la prosperidad de otros, también podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que también están cerca de nosotros. La necesidad de la iglesia es ser llenos del Espíritu Santo. Y Él se encarga de llamar. Y Él se encarga de poner a hombres y mujeres fieles que cumplan su voluntad y que hagan su propósito. Dios tiene una invitación para nosotros hoy. Lo primero es, si no le has entregado tu corazón a Jesús, ¿a qué estás aquí?
corazón a Jesús. Dale todo lo que eres y dile: Señor, yo te necesito. Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado y te pido que me perdones. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero una salvación que me ofreces. Yo quiero tener una vida eterna al lado tuyo. Díselo hoy a Jesús: Jesús, quiero caminar contigo, porque me ofreces, me tiendes la mano, y yo quiero ir contigo, Jesús. Pero también puedes decir hoy: Señor, quiero buscarte porque quiero ser lleno de tu presencia. Y también puedes decir hoy: Señor, aquí estoy, haz lo que quieras de mí. Como lo dijo Isaías: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo iré. Lo que está en tu corazón solo tú lo sabes. Pero el Señor quiere llenarnos, quiere darle su presencia, quiere levantar a hombres y mujeres que sirvan en medio del pueblo.